Con 41 minutos en Punto Noticias, primera emisión, saludamos con Inti Gronenberg, PhD en Ecosistemas e Innovación, un joven científico muy destacado a nivel nacional e internacional que nos acompaña esta mañana para hablar sobre las propuestas de los candidatos en materia ambiental, en materia de innovación. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido, les saludamos. Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel, gracias por acompañarnos en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Hemos escuchado varias de las propuestas que han hecho a estas alturas los candidatos a la presidencia de la República. Yo quisiera saber, de acuerdo a la experiencia y a la trayectoria que usted tiene, ¿qué candidato ha hecho propuestas más concretas en cuanto al tema científico, al tema de la innovación, que nos permitan acercarnos a un mundo más moderno y conservar también a la vez el medio ambiente? Buenos días, bienvenido. Bienvenido. Buenos días, Licenia, Alexis, qué gusto saludarles. Respecto a tu pregunta, las propuestas y las estrategias de ambos candidatos son totalmente opuestas, ¿no? Es uno y el otro lado en términos de estrategia. Por un lado tenemos el candidato Guillermo Lasso, que está pensando en conceptos de, por ejemplo, dar libertad a las universidades. Él habla un concepto de regularización de todo lo que es el sistema de educación superior y dejar a todas las universidades e institutos públicos en general que sean quienes vayan a poder definir cuáles son sus caminos a seguir a futuro. ¿Cuál es el problema? Y el problema es que esto ya ha sucedido en el país, esto sucedía hace más de 20 años. Y lo que genera es que las universidades tienden a tratar de verle al negocio de la educación como eso, como simplemente un negocio. Teníamos las universidades de garaje, teníamos muy poco nivel de investigación a nivel de país, tener PhDs trabajando en universidades es algo que no sucedía en décadas pasadas y va en contra de la tendencia internacional. De hecho, hay ciertas cosas en las cuales se necesita un Estado fuerte y sólido. Y una de esas necesidades es, de hecho, la educación superior para seguir avanzando hacia los siguientes niveles. Por otro lado, tenemos al candidato Andrés Arauz, que está tratando o entendiendo esas lógicas. No es algo que simplemente se discuta a nivel local. A veces tendemos a pensar que esto simplemente se debate a nivel nacional. Esto se trabaja, de hecho, en estudios, se ha analizado durante varios años. Entonces, en ese sentido, sí hay una mejor propuesta del candidato Arauz, puesto que lo que se busca es que el Estado trabaje de la mano con la academia, trabaje de la mano con el sector público y privado y en función de eso seguir avanzando, ¿no? Entonces, de mi lado es preocupante, la verdad, la propuesta de Guillermo Lasso, puesto que no lleva ningún estudio donde determina que esa propuesta va a generar un mayor crecimiento en lo que es la academia y a su vez en ciencia, tecnología e innovación a nivel nacional. Inti, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Eh, Ese mismo día del debate, Andrés Arauz habló de algunas de sus propuestas que resultaron innovadoras, muy interesantes, pero que me parece que son cosas que se fueron diluyendo porque la mayoría de analistas, yo me incluyo, periodistas, cometemos el error de quedarnos más con el tema de la bronca, de la confrontación, de este debate político más caliente, más encendido. Y pasan desapercibidas cosas como, por ejemplo, el tema de la programación, del sistema Python y algunas otras. ¿Qué decir de aquello, de esas propuestas que tienen que ver con la innovación y la educación en el caso de Arauz? Bueno, hay que pensar que a nivel país estamos bastante retrasados en varios temas y uno de esos es empezar a tratar de darle sentido a la educación con lógicas actuales. Se habla de que la necesidad de aprender lenguajes de programación, como por ejemplo Python, es una necesidad para la generación actual que está estudiando, puesto que a futuro es un requerimiento para muchísimos trabajos. Estamos viendo la cuarta revolución industrial, en donde una de las necesidades es tratar de poder generar lenguajes de programación que vayan a distintos, por ejemplo, máquinas que se usan en el sector industrial. En general, programar se usa hasta para hacer páginas web, ¿no? Entonces, si los ecuatorianos y las nuevas generaciones no tienen al menos un conocimiento elemental de estos temas, será como ser un analfabeto en la era digital. Y en eso coincido plenamente contigo, puesto que eso es lo que deberíamos debatir. ¿Hacia dónde vamos a ir con una opción u otra? ¿No? Si es que este tipo de cosas
en realidad son viables o no, y lo son. Y el problema es que a veces las satanizamos. Y ahí, solo por atacar al candidato, se satanizan propuestas que en el Ecuador ya nos encontramos retrasados, ¿no? Entonces, eh, por todo sentido, es una lógica adecuada el tratar de incluir estos temas en la educación de la nueva generación. De acuerdo, Inti, de acuerdo a los planes de gobierno que han ofertado ambos candidatos, ¿cuál de ellos se acerca más al hecho de crear una política pública para promover el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, pero con una perspectiva nacional, que parta de las necesidades específicas que tenemos como país y que tome en cuenta también las limitaciones que como nación en el ámbito económico tenemos? Definitivamente ahí apuntaríamos al proyecto que está presentando Andrés Arauz. Y les voy a explicar un poquito más por qué. El país ha avanzado en los últimos, más o menos desde el 2004, 2005 hasta el 2016, avanzó de forma importante en publicaciones científicas. Avanzó de forma importante en el número de investigadores que fueron contratados e incluidos en las universidades. Cuando una política de desregularización ya empezó en este gobierno, donde se está generando cambios, como por ejemplo el tema de el número de horas que los investigadores dan clases, aumentando ese número de horas, pretexto de tratar de incrementar el número de estudiantes. Pero eso va en detrimento de la calidad de la educación. Las publicaciones están decreciendo a nivel nacional. Y ese tipo de generación de conocimiento es lo que sirve para generar innovación. Si no generamos conocimiento formal, ¿cómo podemos generar innovación que didácticamente son invenciones comercializables? Entonces, en ese sentido, la necesidad de que no todo tiene que ser mercantilizado, y ese es un problema de las posturas, de ciertas posturas de los partidos de derecha, el partido de Guillermo Lasso. Piensan que todo tiene que ser desregularizado y que las condiciones de mercado, como el rey de todo lo que es el avance y progreso, es lo que va a definir hacia dónde vamos. Pero no es cierto. Temas como la educación superior, temas como la salud, temas como incluso la educación primaria y secundaria, temas de sectores estratégicos, son cuestiones que a nivel internacional no son reguladas solamente por condiciones de mercado, sino por condiciones como tratar de hacer que la ciencia y la innovación avance en el país. Sin ese tipo de controles, en el país se invierte poquísimo en investigación y desarrollo. Las empresas no están invirtiendo históricamente en el país sus recursos en reinversión para mejorar sus procesos, en reinversión para cambiar o adaptar nuevos productos. Eso es histórico y es real. Entonces, la tendencia con la educación superior será igual si es que nos vamos a ese tipo de modelos. ¿Cuánto puede aportar en ese modelo, Inti, las propuestas de Guillermo Lasso? Digamos, una de las que a mí siempre me quedó grabado es, vamos a eliminar la Cenecit. O sea, ese es el famoso discurso, vamos a eliminar la Cenecit, vamos a eliminar el examen de ingreso, vamos a liberar el ingreso a las universidades. ¿Cuánto puede aportar eso para el desarrollo que usted estaba citando en este momento? Para tener un país y una academia con cada vez más publicaciones, con más investigación. Incluso ayer el candidato Lasso tuvo una entrevista en un medio de comunicación y se refería otra vez a este tema, y es preocupante en realidad. No creo que haya un entendimiento claro de cuáles pueden ser las consecuencias de ese tipo de políticas, ¿no? Él hablaba, para añadir incluso factores, de que al eliminar las Cenecit, las universidades van a poder escoger qué tipo de carreras van a brindar, que no va a haber controles en ese sentido de qué carreras se van a ir creando. Entonces, es totalmente volver hacia 20 años atrás. Mientras en los países cada vez más apuestan a la innovación y desarrollo a través de instituciones como el CENESID. De hecho, yo envié en un tuit, por ejemplo, mostraba cómo son los distintos institutos que trabajan liderando lo que es ciencia, tecnología e innovación. En algunos casos hasta a nivel ministerial. Y en realidad no vamos a encontrar un país al momento que no tenga un ente rector de la ciencia, tecnología e innovación. Solo en el Ecuador se plantea esto en temas electorales. Entonces,
no aporta en ningún sentido. De hecho, va hacia el otro lado, va en detrimento. No podemos nosotros permitir que la educación superior se vuelva simplemente un modelo comercial de ciertas personas y que al final lo que los estudiantes terminen estudiando no sirva para nada. Más bien hay que ir hacia el otro lado, hay que trabajar de la mano colaborativamente con la academia, el sector privado, liderado por el sector público. Eh, Son las lógicas de este tiempo, ¿no? El tema de si nosotros vemos, por ejemplo, casi todo, incluso el Internet en sí mismo es una inversión pública trabajada con el sector privado. Alrededor nuestro casi toda la innovación tiene ese tipo de componentes, entonces es grave que en el país se empiecen a plantear lógicas contrarias hacia el avance al progreso real, ¿no? Inti, el candidato Arauz ha ofrecido, en caso de ganar la presidencia de la República, hacer del acceso al Internet un derecho humano en un mundo que está prácticamente confinado, que no ve salida a una situación sanitaria, al menos no en el plazo inmediato y tal vez no en el corto plazo. ¿Qué tan importante podría ser implementar al Internet o volverlo así, como lo plantea el candidato Arauz, como un derecho humano, hacerlo más accesible? Porque está más que comprobado que al menos en nuestro país eso no ocurre. Fundamental. La pandemia está haciendo que se aceleren los procesos de digitalización a nivel global, no solamente aquí en el país. De hecho, hay estudios que demuestran que los países que tenían ya un grado mayor de digitalización son los que han logrado enfrentar la pandemia de mejor forma. El shock económico ha sido menor. Entonces, otro de los temas adicionales, ¿no? En el país hemos dejado este debate de la tecnología, de la innovación y de la digitalización, lo hemos dejado en un segundo plano. Y esto no ha pasado en otros países, incluso países vecinos, ¿no? Esto es lo que se debería discutir. Mientras más nos demoremos en procesos de digitalización, de permitir a personas, incluso en sectores rurales, que puedan tener esta herramienta que puede servir incluso para autoeducación, mientras más se demore esto, perdemos mayor competitividad y vamos a perder mercados, ¿no? A futuro se empieza a acelerar, se ve que la curva de aceleración de lo que es digitalización aumenta post pandemia, entonces nosotros tenemos que subirnos en esas lógicas. El Ecuador no puede seguir viviendo en una especie de oscurantismo tecnológico en donde o le tenemos miedo a la tecnología o no la comprendemos. Necesitamos ya empezar a trabajar en esos procesos de transferencia tecnológica y es bueno que por lo menos uno de los candidatos, el candidato Arauz, esté hablando de este tipo de temas fundamentales para incluso el futuro a corto plazo del país. ¿Qué tan importante es sostener el programa que hubo en el pasado y que fue un programa bastante agresivo en el buen sentido de la palabra, de dar becas, de conceder becas a los estudiantes de nuestro país para que puedan acceder a las mejores universidades? Pero becas, no créditos. Inti, por favor. Este es una excelente pregunta y de hecho recuerdo cuando yo estudiaba en Reino Unido y había otros países en los cuales no dan becas, dan créditos, incluso para estudiar en su propio país, y eso lo que termina generando es que las personas se endeuden para poder estudiar. A veces nosotros pensamos que como aquí sí hay universidades públicas y sí hay oportunidades para estudiar de forma gratuita o bajo la subvención del Estado, que en otras partes es así. Y no es cierto. En otros países a las personas les toca sacar créditos para poder estudiar, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, las universidades, las mejores universidades, tienen un cierto grado de becas, pero la gran mayoría termina endeudándose. Los papás tienen que ahorrar desde una etapa muy temprana para poder pagar la universidad de sus hijos. Entonces, ese es el problema, eso puede pasar acá en el país. Por otro lado, el Ecuador, así es, apostó, casi invirtió 1.200 millones en becas para su talento humano. Y eso en realidad es simplemente apostar al talento humano de un país. Si es que nosotros no generamos esas oportunidades, lo que se da es una mayor brecha social, porque quienes terminan estudiando en las mejores universidades o en el exterior
son los quintiles más altos de la sociedad, la gente que tiene recursos. Entonces, las becas son un modelo de generar justicia social, las becas son un modelo para generar igualdad, no necesariamente solo al exterior, incluso a nivel local, si es que los mejores estudiantes no tienen las condiciones en ciertos colegios, se les puede dar esa oportunidad. De hecho, un proyecto tan satanizado como Yachay, muy poca gente sabe esto. En Yachay la idea era, y lo estaban haciendo, traer personas, los mejores estudiantes de escasos recursos de varias partes del país para que puedan estudiar en una universidad que traiga investigadores de calidad. Entonces, ese es el problema aquí en el país, que tenemos esa capacidad de satanizar todo sin entenderlo bien. Y eso es lo que pasó con el tema de becas, ¿no? Se ha hablado de que es un desperdicio. Y yo me pregunto, ¿invertir en el talento humano de un país es desperdiciar los recursos? Por supuesto que no. Entonces, se requiere ese tipo de políticas para que quienes venimos de clase media y de las clases más populares de la sociedad tengamos esa oportunidad de estudiar y de devolver esto con trabajo, con oportunidades, ¿no? Lo que hizo falta un poco es el tema de ir madurando el ecosistema de innovación, y hacia allá hay que avanzar para que el talento humano que se capacita en el país, sea con becas o sea por esfuerzos propios, tenga las condiciones para poder generar empleos adecuados. Ese es el siguiente nivel. Y eso no va a suceder si es que no tenemos una intervención del Estado fuerte y sólida para poder generar esas condiciones, ¿no? Entre las propuestas de los candidatos que usted ha podido analizar, ¿existe alguna que plantee tecnologías adecuadas, por ejemplo, para cuidar nuestros océanos, nuestro océano, nuestros ríos, las fuentes de agua? ¿Alguno de los dos candidatos propone algo parecido? Usted como experto en el tema, usted realizó incluso un invento para luchar contra los plásticos. Debe estar muy interesado en que alguno de los candidatos proponga algo parecido. ¿Hay alguna propuesta en ese sentido? De hecho, si lo vemos en el lado ambiental, en el espectro más amplio, eh, el Ecuador le debe muchísimo al medio ambiente. Nuestros ríos se encuentran totalmente contaminados. Es un escenario apocalíptico y terrible que vemos día a día. Y nos hemos acostumbrado a pensar que eso es normal y no lo es, ¿no? Entonces, en el país se recicla menos del 4%. La gran mayoría de lo que nosotros consumimos termina en rellenos sanitarios que están, muchos deberían ser declarados en emergencia porque están ya ocuparon su capacidad máxima. En las ciudades más pequeñas hay botaderos a cielo abierto o celdas de emergentes, y en muchísimas áreas del sector rural ni siquiera hay recolección de desechos. La gente bota directamente hacia los ríos porque no tienen otra alternativa. Las descargas de las ciudades, lo que son aguas servidas, el país apenas trata un 20% o menos de 20%. De ahí todo va directamente hacia los ríos. Entonces, igual un tema extremadamente urgente para el país. Lo que se pudo ver en ese sentido, hubo un estudio de dos instituciones, uno es el Observatorio de Políticas Públicas de Guayaquil, y el otro es el Grupo Faro, que hacen un análisis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que son una especie de guía para tratar de llegar a mejorar condiciones de sostenibilidad ambiental, de también reducir inequidad. Ambos estudios coinciden que la propuesta de gobierno del candidato Andrés Arauz tiene una alineación alta con esos objetivos de desarrollo. El porcentaje es más o menos 83%, mientras que el plan de gobierno del candidato Guillermo Lasso llegaba apenas del 52%. Entonces, claro, hay veces que en segunda vuelta se empiezan a hablar de temas solamente en la superficie, ¿no? Pero en la realidad, cuando se observan las cosas ya con datos y con evidencia, vemos que la realidad es distinta, ¿no? En el plan de Guillermo Lasso, en este sentido, habría mucho por trabajar hacia los objetivos de desarrollo sostenible. En el tema del candidato Andrés Arauz, tratar de aplicar esto, ¿no? Y poder generar iniciativas. Como digo, el tema ambiental es bastante complejo acá en el país. Los próximos 10 años, de hecho, van a ser críticos, a ver si es que podemos nosotros
trabajar en proteger temas como cuencas hidrográficas. De no hacerlo, incluso vamos a tener problemas de escasez de agua dulce, porque la que tenemos se encuentra totalmente contaminada. En relación con el tema COVID, Inti, todavía no podemos hablar de una post-pandemia y creo que además lo manejamos como país profundamente mal, el tema de la llegada de las primeras dosis de las vacunas. En este espacio siempre fuimos sumamente críticos, lo digo hablando en primera persona, a mí la llegada de esas 8,000 dosis no me parecía ni un día histórico, ni un día que nos llenaba de esperanza, como vendieron el gobierno y los medios de comunicación. Ya vemos todo lo que provocó y comunicacionalmente generó el relajamiento de la población. Hoy estamos viendo que hay un rebrote, un repunte de casos en muchas provincias, si no es todas, en nuestro país, debido a la irresponsabilidad con la que se ha manejado la comunicación desde el gobierno y desde los medios de comunicación que le vendieron al país esa llegada de las 8,000 primeras dosis como la solución para el problema de la vacuna. Entonces, muchos ciudadanos empezaron a relajarse. En materia de salud, en materia sanitaria, las propuestas y su análisis, Inti. Bueno, primero decir que lo que ha sucedido aquí en el país con el tema de manejo de vacunas, Alexis, es, no decirlo menos, es una vergüenza, ¿no? Es totalmente lo contrario a lo que debería ser un gobierno enfocado estratégicamente en hablar con los ciudadanos y hacer un proceso adecuado. El principal problema es que el propio gobierno menciona que en la fase 0, la fase inicial, lo que iban a hacer es dar prioridad al personal de primera línea, ¿no? A las personas que están en contacto diario con la enfermedad, por servir a la ciudadanía, ¿no? Gente como doctores, gente como laboratoristas que tienen que estar haciendo análisis diarios sobre este tema. Se genera esa condición, de hecho ese proceso de fases es recomendado por la Organización Mundial de Salud, y lo que termina sucediendo es que esas vacunas se direccionan hacia otro tipo de personas que no están en primera línea. Incluso personas que podían esperar un poquito más, semanas, porque en la fase 1 ya se hablaba del tema de personas de tercera edad, personas vulnerables en cierto tipo, ¿no? Entonces, yo no llego a comprender esa desesperación de por qué el propio gobierno termina saltándose los procesos, lo que ellos describen, dicen fase 0 es para personal de primera línea, y en esa fase lo que empiezan a hacer es direccionar las vacunas hacia personas que tienen particularidades, que son personas que han estado cercanas a este gobierno o personas que defienden la postura de uno de los candidatos. Entonces, es inverosímil y es algo que nosotros no podemos permitir como sociedad. No nos podemos acostumbrar a que estas cosas sucedan, que el Estado, todos los recursos de un país se pongan al servicio de solo un grupo, de grupos privilegiados. Lo cual no debería ser así. El Estado, de hecho, una de las funciones es tratar de ofrecer condiciones de igualdad, independiente de cuánto tengamos en nuestros bolsillos, o si seamos o no seamos afines a una corriente o a un gobierno. Entonces, esto deberíamos seguir discutiendo. Esto debería ser tema de la agenda nacional todavía. Y otra cosa adicional es, bueno, ver cuál es el plan. Se han dicho disparates como decir que ni siquiera el país tiene un plan, lo cual ellos ofrecieron una estrategia, ¿no? Ellos ya hablaban de las fases, de la fase 0 a la fase 3, y había un calendario, que de hecho incluso ese calendario era menos optimista que el que existía en otros países. Entonces, yo creo que el tema de pandemia no podemos dejar al siguiente gobierno todavía, sino que hay mucho por hacer hasta mayo, ¿no? Si nosotros vamos a empezar o el gobierno empieza a dejar esto a un lado y simplemente para que el siguiente gobierno, sea quien sea, tome riendas sobre este problema, vamos a llegar a complicaciones bastante fuertes, ¿no? Y de ahí la idea, ambos candidatos lo que tienen que hacer es diversificar las opciones de vacunas, como están haciendo otros países, ¿no? Argentina logró buenas negociaciones con la Sputnik 5 de Rusia y eso genera una oportunidad de mayor proceso de vacunación. Chile lo hizo con Sinopharm, es una vacuna de origen chino,
y por eso tienen esas tasas de vacunación tan altas, ¿no? Acá en el país decidimos, simplemente por ideologías políticas, solamente tomar en cuenta vacunas como Pfizer, que incluso Pfizer en sí misma tiene un problema de demanda, ¿no? De sobredemanda a nivel internacional. Están teniendo problemas incluso para cumplir con sus cronogramas, ¿no? Entonces, en ese sentido, los candidatos, ahí sí, independiente de cualquier ideología, tienen que tener una estrategia clara de diversificación, sin llegar al extremismo, ¿no? Evitando que llegue absolutamente todo tipo de vacunas, pero sí hay ciertas vacunas que a veces queremos satanizarles por el origen, pero se pueden generar y se están generando excelentes resultados los países que estratégicamente, fuera de cualquier ideología, están negociándolo, ¿no? Como la Sputnik 5, Sinopharm y demás. Ojalá el Ecuador empiece a hacer eso de forma breve. Sé que los candidatos han ya tenido conversaciones iniciales, pero como digo, esto es una responsabilidad del gobierno actual. No podemos esperar nosotros 2 meses hasta que haya un cambio de gobierno, porque eso sería bastante grave. Muchísimas gracias, Inti. Yo quisiera terminar la entrevista con una inquietud adicional. El candidato Lasso ha ofrecido en las últimas horas retomar la consulta popular por el tema del Yasuní, mientras el candidato Arauz ha ofrecido cuidar el agua. ¿Qué opinión le merecen estas dos propuestas de los candidatos? Ya para terminar. Bueno, ahora como estamos en segunda vuelta electoral, propuestas como la que mencionas del candidato Lasso sorprenden porque son, a mí me suena simplemente como mensajes de última hora, tratar de cambiar. ¿Por qué no estaba esto en sus planes de gobierno? El plan de gobierno es una expresión clara de cuál es la estrategia que un candidato u otro van a tener para poder, cuál es el destino al cual le quieren llevar al país. Guillermo Lasso ha hablado directamente del tema de utilizar los recursos del petróleo e incluso incrementar la producción que tenemos acá a nivel nacional como una de las alternativas para obtener más recursos. Eso está en su plan de gobierno. Entonces, ¿por qué ahora nos empiezan a hablar de temas como consulta, retomar la consulta para el tema de Yasuní? Me parece importante hacer esa consulta y ese debate, pero me parece que es algo muy apresurado de los candidatos de empezar a hablar de este tipo de cosas, que es engañarle a la ciudadanía. ¿Por qué no pusieron eso en sus planes de gobierno al inicio? ¿Por qué un plan de gobierno no se encuentra alineado a las ODS de forma inicial? Entonces, termina siendo simplemente marketing político, ¿no? Estas ideas de última hora para captar mayores votos, yo espero que la ciudadanía, independiente de su postura ideológica, revise los planes de gobierno, revise lo que está escrito ahí, revise cuáles fueron las declaraciones de los candidatos en la primera vuelta y si es que hay una diferencia enorme, esos son alarmas, ¿no? ¿Por qué empiezan a hacer ese tipo de cambios apresurados? Yo no creo que lo van a hacer, simplemente es un tema de estrategia política para captar más votos engañando a la gente. Muchísimas gracias, Inti, por el tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Muchas gracias a Inti Gronever por haber aceptado la invitación a este diálogo aquí en Pichincha Universal. Un gusto, esperamos tenerlo en los próximos días también, Inti. A las órdenes, Alexis y Licenia. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, muy amable.